principios muy importantes para la resolución de circuitos, que son el principio de linealidad y el principio de superposición. La resolución de circuitos por el método de corriente en las mallas o tensiones nodales que ya vimos anteriormente nos permitía una generalización del circuito a n mallas y n nodos, es decir, a un sistema de ecuaciones lineales. Esta representación por ecuaciones lineales nos permite ver la aplicación de los principios de linealidad y superposición. El principio de linealidad lo que nos dice a nivel circuital es que la respuesta en cualquier parte de la red, en cualquier rama de una red, es proporcional a la excitación de entrada que se produzca en el circuito. Y el principio de superposición es una extensión de este mismo, donde ahora decimos que si en un circuito se aplican distintas excitaciones, entonces la corriente o la tensión en una rama va a ser proporcional a todas las excitaciones que estén aplicadas. Aquí vemos entonces, acá abajo, vemos la nomenclatura matemática para expresar estos dos principios. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, un circuito en el cual están aplicadas diversas fuentes, las hemos sacado así fuera visibles. Supongamos que tenemos M generadores y hay K mallas. Entonces podemos escribir, si lo resolvemos por corriente en las mallas o tensiones nodales, es lo mismo. Vamos a escribir entonces una ecuación para la primera malla, una ecuación para la segunda malla y así sucesivamente, y donde vamos a ver entonces que I1 es la corriente de la malla 1, I2 la corriente de la malla 2, I3 la corriente de la malla 3, y la R11, R22, R33 son las resistencias que están conectadas en cada una de esas mallas, y la R21 y la R12, la R31 y la R13 son las resistencias comunes entre cada una de estas mallas. Por ejemplo, la R13 es la resistencia común que hay entre la malla 1 y la malla 3. Y acá serían los generadores aplicados a cada una de esas mallas. Bien, si ahora queremos resolver, por ejemplo, I1, y lo hacemos por determinantes, entonces tenemos que dividir el determinante 1, dividir el determinante de los coeficientes. El determinante de los coeficientes, como ven acá, están todas las resistencias R11, R22, RKK, que ya hemos representado, que hemos explicado recién, y las R12, R22, la R12, R13, etcétera, que son las resistencias comunes. Como ven, recordemos que la diagonal principal es positiva, las diagonales secundarias son negativas y vamos a ver que son iguales. Bueno, para resolver, por ejemplo, la corriente 1, tenemos que reemplazar en la primera columna por todos los generadores. Entonces acá nos queda que el delta 1 está formado por E1, E2, E sub M. Podemos ahora descomponer este determinante más grande por determinantes más pequeños aplicando la descomposición de Laplace. Entonces tomamos E1 que multiplica al determinante que está formado por todos los elementos que no estén cuando tachemos la fila y la columna. Entonces nos queda R22, etc. Muy bien, queremos saber 2, ahora tomamos E2, que es el elemento pivote, tachamos fila y columna, entonces nos queda R12, R1K, etc. Y así cada uno de los términos para cada uno de los generadores. Si vemos que los R son constantes, todas estas resistencias son constantes para un circuito determinado, entonces este determinante es constante, este determinante también va a dar un número, esto va a dar un número. Significa que ahora yo puedo reescribir esta ecuación E1 en función de E1 y el cociente de estos dos determinantes, E2 más menos, dependiendo de la fila y la columna, será el cociente de estos dos determinantes y así sucesivamente. Entonces nos queda esta expresión que está acá. Si delta 1,1 sobre delta es un número, delta 1,2 sobre delta es otro número, vemos entonces que la corriente I1 va a ser proporcional a la tensión 1 por este número, más o menos la tensión 2 por este otro número, y así cada uno de los generadores. Y entonces acá queda demostrado el principio de superposición, en donde decimos que la corriente en cualquier punto, en este caso hemos tomado la I1, va a depender de todas las tensiones aplicadas, multiplicada por su factor correspondiente. Esto también nos dice que si yo quiero calcular la corriente I1, puedo calcular la corriente I1 que depende exclusivamente del generador E1, enmudeciendo el resto, más la
el aporte que le da el generador 2 enmudeciendo cada uno de los otros y así sucesivamente. Es decir, que yo podría calcular individualmente los aportes de E1, E2, E sub n y luego sumo todos los aportes y tengo que obtener el mismo valor de I1 que si hubiese hecho el cálculo directamente resolviendo este determinante. Y eso es el principio de superposición. Vamos a ver la aplicación de este ejemplo en, por ejemplo, una transformación estrella-triángulo. La transformación estrella-triángulo es interesante porque nos permite saltar a veces un problema que hay que no podemos resolverlo ni por serie ni por paralelo. Entonces esta transformación estrella-triángulo o delta pi también se puede resolver de la siguiente forma. Entonces tenemos dos circuitos, un circuito estrella y un circuito triángulo. Y lo vamos a resolver entonces por superposición. ¿De qué manera? Bueno, vamos a excitar este circuito por los mismos generadores I1 y I2, I1 y I2, conectados a los mismos bornes, B, masa y A, y los mismos bornes. Muy bien, perdón. Entonces, ahora vamos a decir que la tensión E1 que tenemos acá va a ser proporcional a algo que está multiplicado por el primer generador más algo que está multiplicado por el segundo generador. Y para calcular lo que voy a hacer, voy a enmudecer, por ejemplo, primero el generador I2, entonces me queda un circuito abierto, y si queda este circuito abierto por acá no circula corriente, entonces la tensión E1, que es lo que estoy calculando, va a ser I1, la corriente I1 va a circular solamente por esta malla y va a ser I1 por R1 más I1 por R3, que es este término que está acá. Lo mismo si vemos ahora que la tensión N3 va a tener una parte que proviene del generador I2, entonces enmudezco este generador, acá queda un circuito abierto y por lo tanto la tensión E sub 1 debido al generador I2 es simplemente I1 por R3, que es lo que está acá. Y así podríamos hacer entonces lo mismo para el otro generador, vamos a tener E2. De la misma manera podemos resolver el circuito en triángulo también por superposición, enmudeciendo un generador de por vez y obtendríamos estas ecuaciones que se las dejo a ustedes para que la calculen. Ahora, si estos dos circuitos son iguales, las tensiones E1 y E1 son iguales, E2 y E2 son iguales, estos generadores son iguales, I1 y I1, I2 y I2, por lo tanto vamos a ver que lo que está contenido en este factor debería ser igual a lo que está acá, y este I1 multiplicado por R1 más R3 tendría que ser igual a esto que está acá, R3, tendría que ser igual a este factor y así sucesivamente. Por lo tanto, eso nos permite llegar a una equivalencia para realizar la transformación estrella-triángulo. Entonces aquí vemos que este término R1 más R3 es igual a este otro factor, RC multiplicado por todo esto. La R3 que está acá va a ser igual a este RC por RB sobre la suma de esta resistencia y así que en cada uno de los casos. Por lo tanto, podemos llegar a una expresión general ahora en donde podemos igualar cada una de estas expresiones según lo visto y despejar de acá R1, R2, R3 en función de las resistencias. Por ejemplo, acá tenemos las resistencias de la estrella y acá tenemos las resistencias del triángulo. Y a su vez al revés podríamos despejar RA, RB y RC en función de los valores de las resistencias del triángulo, de la estrella. Pero vistas de esta manera no resulta muy fácil de memorizar. Sin embargo, si vemos gráficamente lo que está expresado en las ecuaciones, es más sencillo de recordar. Así, por ejemplo, si queremos calcular el equivalente de R1 en función de RA, RB y RC, vemos que R1 está conectado, está soldado acá en este nodo con RA y RC, que van a ser los que están los factores en el numerador. Y en el denominador vamos a poner la suma de los tres, RA más RB más RC. Así, por ejemplo, R3 está conectado a RB y a RC, van en el numerador, y en el denominador va la suma de los tres. Por otro lado, ahora si quiero calcular, por ejemplo, la RA en función de R1, R2 y R3, entonces debo ver que tengo en el número los dobles productos de todos, R1 por R2, R2 por R3, más R3 por R1, dividido R3, que es la que está enfrente, ¿ven? La que está enfrente, RA tiene enfrente R3. De la misma manera, la RB tiene enfrente a la R1, RB tiene enfrente a la R1, y la RC tiene enfrente a la R2.
De esta manera, entonces, hemos encontrado una equivalencia sencilla de memorizar a través del gráfico y que lo obtuvimos usando el método de aplicando el método de superposición. Por supuesto, podríamos haberlo calculado por otros métodos, pero era lo que queríamos demostrar.